Hola mis hermanos, bienvenido al estudio bíblico, lo cual hoy estaremos viendo Éfeso en el canal llamado El Vivir con Dios, lo cual estaremos haciendo estudios bíblicos diariamente del Apocalipsis. Si bien el Apocalipsis muchos dicen que es fácil, que es difícil, para mí es bastante difícil de entender, eh, no sé a ustedes, pero la verdad que es bastante difícil entender el Apocalipsis, ya que son revelaciones y son como eh, varias partes que tenés que sacar de varios versículos y cosas así. Por lo tanto, yo voy a estar dejando acá abajo en la descripción eh, un PDF que pude encontrar, gloria a Dios, y compartirlos con ustedes. Pero bueno, vamos a empezar. Efeso en Apocalipsis del capítulo 2, del 1 al 7, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y nos ha hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis forman unidad bien diferenciadas dentro del libro. Están compuestos por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia, si no sabemos en esa parte. Esta serie de 7 es la primera que vamos a encontrar en este libro, que será seguida por otras. Los 7 sellos, las 7 trompetas, eh, las 7 copas de la ira de Dios. En cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son, eh, que ya vimos en Apocalipsis en primera hasta el 19, y que sirve de esquema general del libro de Apocalipsis. Si bien Apocalipsis se refería a revelación. Es verdad que algunas personas tienen mucha prisa por llegar a la selección de Apocalipsis, que me incluyo, donde se tratan las cosas que han de ser, y casi ignoran estas cartas, pero es ver cómo el Señor corrige a su iglesia, le anima y le enseña para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Entendemos que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía en aquel momento. Ahora bien, ¿por qué el Señor eligió solo a estas 7 iglesias para enviarles una carta? En verdad que en aquel momento había más iglesias en esa zona, pero seguramente estas fueron elegidas por ser representativas en todas las iglesias de todos los tiempos. Observamos que forman una lección muy importante para cada una
porque cada una es diferente. Sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y defectos. A la iglesia de Éfeso, Dios le felicita porque odiaba las cosas que él odiaba. Pero sin embargo, les reprocha que habían dejado su primer amor. Era por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia de Tiatira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaba ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último, encontramos la iglesia en la Odisea, en la que no había ni amor ni odio. No eran ni fríos ni calientes. En Esmirna, el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio, en Filadelfia, Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. Los creyentes de la iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando algunos de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. En cambio, en Sardis encontramos que los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivan. Pero esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas iglesias representa distintos periodos históricos. Sin embargo, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. Por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en estos tiempos. Fijémonos bien, siempre ha habido iglesia que, como Éfeso, han dejado su primer amor, como Esmirna han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. Pérgamo ha sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Tiatira han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmortales. Sardis están moribundas, como Filadelfia, que solo tienen un poco de fuerza, como la Odisea, son autocomplacientes. Las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo, en el tiempo actual. Su propósito en esta sección preliminar es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. Eso lo podemos ver en Primera de Apocalipsis 4:17. El que quiere que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada junto con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Al estudiar cada una de estas cartas, vamos a ver que el esquema en general, que puede resumirse en estos puntos, puede ser como un saludo al ángel de la iglesia que está, un título del Cristo glorificado tomado del capítulo 1, una selección encabezada con las palabras yo conozco, con la que se inicia la alabanza de aquellos que la iglesia tiene de bueno, salvo en caso de la Odisea, claramente. Una crítica de la iglesia, salvo en caso de Esmirna y Filadelfia, una advertencia, una exhortación que comienza con las palabras, el que tiene oído oiga, una promesa que comienza con la expresión, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida,
también podemos encontrar otras más, pero hemos encontrado esta. Y bueno, después nos encontramos con la ciudad de Éfeso. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno en Hechos del 1938. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho le convertía en la puerta de Asia. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa. Era la Diana de los Efesios. Lo podemos encontrar en Hechos 19:35. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegado a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo las artes mágicas, en Hechos 19:19. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años, en Hechos capítulo 19, del 8 al 10. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo, en primera de Timoteo del 1 al 3. También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos, en Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 26. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí hasta su ansiedad. El apóstol Pablo les escribió una carta, y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por el medio del Juan apóstol. Pero esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruinas que solo sirven para las distracciones de los turistas. Pero bueno, vemos el destinatario de la carta, un saludo que está dirigido, que nos dice al ángel de la iglesia en Éfeso. La podemos encontrar en el 2:1, en la primera. Aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general. El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias, en Apocalipsis la primera en 3. No se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Como ya hemos mencionado, el juzgar a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo, y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto, si se podría decir. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que Cristo
exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. Yo conozco, nos dice en segunda de Apocalipsis 2:3. ¿Y cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso? Pero nos dice tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos, para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Bueno, esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Lucha contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con sus fuerzas. Después nos dice tu paciencia. No se trata de la resignación, que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que acá se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Después nos dice que no puede soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, sino que por lo contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina, y esto les permitía diferenciar el error, el bien y el mal. Después nos dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mí y no has desmayado. En toda esta lucha los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes la dificultad no les había hecho desmayar en su celo por el Señor. Después nos dice, no puede soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Algunas consideraciones acerca de esto, como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puede soportar a los malos, nos dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Y has hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Y aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas, sino sus obras. Observamos también que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto. Podemos encontrar en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían. De fuera encontrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no perdonarían el rebaño de Dios, en Hechos versículo 20 hasta el 29. Y
eh, de dentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, en Hechos versículo 20 hasta el 30. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida, en Hechos versículo 20 al 28. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a liberar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaitas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de los falsos maestros. Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que, pretendiendo ser siervos de Dios, llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Pero esto, a decir verdad, es realmente difícil en nuestros días. Se respira a nuestro alrededor, ha entrado en la iglesia y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal. Es extraño escuchar que una iglesia tache de falso maestro a un enseñador. Resulta curioso que, aunque es posible encontrar varias alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica, sin embargo, prácticamente nunca se habla de falsos maestros. En esto es aún más extraño si tenemos en cuenta que el Señor y sus apóstoles nos advirtieron que aunque vendrían y estarían entre nosotros. El problema no es que no los haya, sino que se asume la postura cómoda del relativismo, en que lo moderno es cada uno piense lo que quiera, nos dice, y que todos nos respetemos. Otros afirman, sin demostrarlo nunca con las escrituras, que hay doctrinas fundamentales y otras que son importantes pero no fundamentales o esenciales. A partir de acá es fácil aceptar cualquier doctrina extraña simplemente de no fundamentar. No hay duda de que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto, algo que por otro lado la iglesia en Éfeso había resuelto con éxito. Pero luego vemos que Cristo reprende a su iglesia. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal. Y el Señor les había hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor amaba. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. La podemos encontrar en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el 4. ¿A qué se refiere por el primer amor? Nos estaríamos preguntando. Tal vez se refiere al primer amor de Dios y se convirtieron. O quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes había muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Puede referirse también a que ya no se aman entre ellos como lo hacían antes, o que
no aman a las almas perdidas ni se preocupan por predicarles el Evangelio. Sin duda todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave está ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta el 38. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis, cuando dice que había dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Fijémonos que no dice que había dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor, su amor por el Señor, que había quedado relegado a otra posición, que no era lo que más importante en sus vidas. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más las doctrinas que la persona de Cristo. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, alguno totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. En mucho trabajo y tensión en general, estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia con la intención de hacer daño puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Pero veamos algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, se podría decir mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Se coloca todo el énfasis de la sana doctrina y se olvida el amor del Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Primera de Corintios capítulo 13 del versículo 2 al 3. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que nos hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace.
Hay un olvido de los demás y sus necesidades. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar las más mínimas críticas. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias. Es fácil entender por esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro. Sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después de los años siguen juntos por inercia. Pero cada uno de ellos tiene sus propias aflicciones y amigos. Y ya no se disfrutan de estar juntos. Han perdido su primer amor, podemos decir en este caso. Después nos dice un llamamiento al arrepentimiento en capítulo 2 al 5 de Apocalipsis. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. En primer lugar, le hace llamamiento al arrepentimiento y a continuación les advierte las consecuencias que tendría para la iglesia si no obedecían. Para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos. Recuerda de dónde has caído. Debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo. Y para ello es útil recordar dónde estábamos. Quizá se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos, claramente. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después que haber malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Esta la podemos encontrar en Lucas capítulo 15, el versículo 17 al 18. Y después dice: arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevará a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso a la dirección correcta, a las primeras obras, nos dice. Debían cambiar. El arrepentimiento que nos conduce a un cambio de una vida no es auténtico. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, serían un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de la iglesia del Señor. Notemos que el Señor les dice: vendré pronto a ti. Y aquí no se refiere en su segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar.
al fin y al cabo en el estado espiritual en que se encontraba, ya que habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunión, sobre la comunidad también, que tenían a su alrededor, y Dios iba a juzgar esa situación quitándoles ese privilegio. Pero seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Se reunirían domingo tras domingo para cantar sus himnos y escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se habría apagado definitivamente, y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como la iglesia cristiana, el Señor dice que habrían dejado de serlo. ¿Cuántos locales de iglesias que en otro tiempo fueron fieles al Señor hoy han sido convertidos en salas de baile, de juegos o en museos, o sencillamente están cerrados? Es triste que esto está ocurriendo en muchas partes de Europa. Pero luego nos dice un llamamiento a escuchar la voz del Señor en Apocalipsis de 2 al 4. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía había solución, pero era imprescindible que escucharan urgentemente la voz de Dios. Esta misma frase se repite en cada una de las otras cartas y nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo llamando la atención a las iglesias. Pero ahora bien, debían escuchar la verdad de una forma diferente a como lo estaban haciendo desde hacía tiempo. Después nos dice una promesa para el que venciere. Después en el 7 podemos encontrar: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es la vida de lucha continua. Ahora bien, ¿quiénes son los que logran vencer y quiénes o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que se trata de vencer al pecado, y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Pero ¿quién puede vencer al pecado? En este versículo encontramos una referencia a los primeros capítulos de Génesis. Allí en los huertos del Adén, llamado en griego paraíso, estaba el árbol de conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le había mandado que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del Adén. Después de esto, y para que no pudieran comer de otro árbol que también había allí, el árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada encendida que impidía su acceso a él. A partir de ese momento empezaron a morir. Sí, podrían haber comido del árbol de la vida, pero Dios no quería mantener una aberración, si se lo podría así eternamente sobre la tierra. Así que lo impidió. A los hombres comenzaron a morir. Pero bueno,
Ahora, en cambio, vemos que al que venciere Dios le dará de comer al árbol de la vida. ¿Qué es lo que a cambio para que ahora Dios, si en este dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? Bueno, Dios no permite que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo lo que han vencido. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficientemente y han logrado vencer por sí mismos al pecado, sino que se refiere a aquellos que han creído en Cristo porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente la ley de Dios. El apóstol Juan confirma esto. ¿Quién es el que venciera el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo vamos a encontrar en 1 Juan del 5 al 5. Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de este árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, este árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, quien no solo nos da una vida, una nueva vida, sino también una vida eterna. Luego tenemos los recursos de la al llegar los recursos para la renovación. Pero al llegar a este punto es interesante que volvamos a ver la forma en la que Cristo se presentó a los efesios al comenzar de su carta, porque allí se recoge un aspecto concreto de su ser que está pensando para ayudarles en sus dificultades. Pero vamos a volver a leer en primera de Apocalipsis del 2. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, nos dice. En nuestro estudio anterior dijimos que estas 7 estrellas probablemente se refería a los ancianos o pastores de cada iglesia. Y es interesante volver a notar que no solo son las estrellas quienes apoyaban a Cristo, sino Cristo quien sostiene a las iglesias y a sus pastores. Pero hay muchas personas que tienen prisa para llegar a ser pastores. Pero esa es una labor muy complicada. Una persona de mucha experiencia en la vida cristiana decía que el ser pastor le quita a la persona 10 años de su vida y en muy poco tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en los ancianos de Éfeso. Ellos tuvieron la enorme responsabilidad de mantener la pureza doctrinal en la iglesia. ¿Cuántas noches pasarían sin poder dormir pensando en la dificultad de tener que cuidar de las almas de hombres y mujeres, de las que un día tendrían que rendir cuentas ante Dios? Podemos encontrar en Hechos 13 al 17. Realmente podemos encontrar en Hebreos 13 al 17. Realmente es una tarea muy difícil que pueda sobrecargar por completo a una persona. Y por eso es imprescindible no olvidar que todo depende de Cristo y no de los pastores. Es Cristo quien sostiene las estrellas en su mano y no al revés. Cuando se pierde esto de vista y se empieza a pensar que es sobre algún hombre que descansa esta enorme responsabilidad, es difícil quedar hundido y abrumado frente a tal carga. Por eso es imprescindible que cada pastor aprenda a descansar en la mano omnipotente de Cristo. Y en segundo lugar leemos la primera parte también. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es probable que el apóstol Juan
estuviera preocupado por las noticias que le podrían estar llegando sobre la marcha de algunas iglesias que le había tenido que dejar al ser encarcelado. Y ahora no podía ir a pastorear personalmente. Es difícil sentirse frustrado en una situación así. Quizá por eso Cristo tuvo que conformarle, explicándole que él seguía andando en medio de los candeleros. Los siervos de Dios van y vienen, hoy están y mañana ya no. Pero las iglesias no dejan de existir por eso, puesto que en último término no dependen de ningún hombre, sino de Cristo. Eso hay que tenerlo siempre en mente, que nunca deja de andar en medio de los candeleros. Aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, aprendamos a descansar en la mano de Cristo y dejar la responsabilidad final sobre él. Pero bueno, lo que hemos aprendido en totalidad es que Cristo va a estar, por más que la iglesia esté cayéndose, por más que estemos en los últimos momentos, Cristo va a estar siempre en medio. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Pero bueno, esto fue todo el estudio bíblico de hoy, gracias al Espíritu Santo que llevó a todo este estudio. Así que por lo tanto me gustaría que te suscribas y actives la campanita, y nos vemos en el próximo video.